titulado Mirándonos ¿en dónde? En el espejo del Señor. Quiero hacerle una pregunta esta mañana a cada uno de ustedes. ¿Cuántos en esta mañana nos miramos en el espejo? Pero yo nomás veo unas cuantas manos. Todos. Bueno, aquí me dicen que ella no. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de mirarse en el espejo hoy? La respuesta es que me están diciendo que todos. Aunque algunos como yo, hermanos, nos miramos en el espejo y no conseguimos mucho. Porque por más que yo me arregle, por más que me peine, yo sigo siendo el mismo. Y por más que yo busque diferentes tipos de espejos, ese espejo me va a decir lo mismo, ¿sí o no? ¿Cómo estoy? Si me levanto o ando con un pelo por acá mal puesto, o que las patillas aquí no me lo corté bien. Sobre todo las hermanas. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanas, en esta mañana, sean sinceras, traen hasta un espejito dentro de su bolsa. Todas, dice el hermano. No todas, pero sí traemos o traen algunas, ¿no es cierto? ¿Saben? Es una necesidad cultural, es una necesidad casi nacional el tener que mirarnos en un espejo, ¿sí o no? ¿Alguna vez alguien se miró en el espejo dentro de su propia vida? ¿Alguien salió tan apurado que ni siquiera se acordó que tenía que mirarse en el espejo? Yo quiero confesarle que a mí me pasó una vez. Estábamos en la iglesia de Mission Hope, en la americana. Se nos hizo tarde, hermanos. Y yo nomás me puse el pantalón, me lo abroché y me puse el saco y la corbata y salimos. No, es más, ni llevé saco. Y a mí me tocaba pasar a la plataforma. Así que mi esposa me hace la observación: oye, ¿no te pusiste el cinturón? Ay, qué vergüenza para mí estar allá enfrente con el pantalón sin el cinto. Y yo, por más que me sacaba la camisa y me decían los hermanos, no te preocupes, no se ve. Pero yo sabía que me veía, ¿qué? Me veía mal. O sea, no es normal que un hombre ande sin cinturón, especialmente si es una reunión especial. Las consecuencias de ese descuido para mí fue desastrosa ese día. Pero la pregunta es, ¿qué importante es mirarnos en el espejo? ¿Es muy importante, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. Hasta aquí vamos entonces de acuerdo. ¿Saben? El espejo, cualquiera de estos que ustedes ven, me imagino que ustedes tienen alguno de estos espejos o la mayoría de estos espejos en casa, en el baño, en la recámara, en la sala, y algunos tal vez hasta en la puerta por salir se dan su último toque para decir, a ver, ¿cómo está mi corbata? Si está bien puesta. ¿Cómo están los zapatos? Eso es en los hombres. Las hermanas dicen, a ver si ese pestañeo que le di, o no sé cómo le llaman, ¿sí? Quedó correcto. Si la rayita por aquí quedó exactamente como lo quería. ¿Saben, hermanos? Podría ser más de uno o dos veces que nos miramos en el espejo. Pero quiero invitarles en esta mañana, hoy día, a tener una experiencia en el espejo del Señor. ¿Saben? El versículo de 2 Corintios 3:18 me llevó a preguntarme algunas cosas en mi vida con respecto
a mi rutina diaria de mirarme en el espejo. Y lo más esencial de todo esto, o la pregunta bien importante que saltó a primera vista en mi vida es: ¿te miraste hoy en el espejo del Señor? Cuando yo estaba leyendo y cuando leo este versículo de 2 de Corintios 3:18, siempre me viene a la mente, hermano. Y esta predicación que traigo hoy es para mi vida espiritual. Y yo quiero compartir esto con ustedes. Es algo primordial, es algo primario, es algo que en nuestra vida siempre nos estamos mirando en un espejo. Y todos los días debemos mirarnos en el espejo del Señor. Así que hoy quiero invitarles a comenzar, si no lo han hecho, mis hermanos, a prepararnos a mirarnos en el espejo del Señor, como dice el texto. ¿Qué dice el texto, mis hermanos? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y yo quiero que lo volvamos a leer. Dice, por tanto, nosotros ¿qué? No nada más el hermano Cortés se va a fijar en el espejo del Señor. No nada más Bianca se va a mirar en el espejo del Señor. No nada más los hermanos Castañedas se van a mirar en el espejo del Señor. Esta mañana el apóstol Pablo nos amonesta y nos dice que todos, mis hermanos, todos debemos ¿qué? Mirarnos en ¿qué? En la gloria del Señor. Porque cuando tú y yo miramos el espejo del Señor, dice aquí Pablo que somos transformados en ¿qué? De gloria en gloria. ¿Por qué? Por el Espíritu del Señor. Yo quiero que hagamos un ejercicio en esta mañana. Ahí en su banca de ustedes, miren a su hermano que está a su lado y vean si en la cara que usted está mirando puede ver la imagen de Jesús. ¿Sí? ¿Ven la imagen de Jesús ustedes en su vecino, en su hermano? Especialmente las esposas a los esposos. ¿Ven la imagen allí? Dice la palabra de Dios, o dice Pablo, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. El espejo, mis hermanos, de alguna manera nos sirve para poder tener una referencia de cómo está nuestra imagen. El espejo nos dice cómo estamos, pero nos dice cómo exteriormente. ¿Sí? Si no nos peinamos correctamente, si no nos arreglamos las hermanas correctamente, el espejo nos está diciendo, y por más que usted vaya a un espejo y quiera mirar otra cosa, porque tal vez ya no está saliendo cana a los varones, ya a las hermanas tal vez ya se le ve estas rayitas de por acá, y dicen, no es posible, no quiero vivir eso. ¿Saben? El espejo de alguna manera nos sirve para tener una referencia de cómo está nuestra imagen. Si ese día tenemos una entrevista importante, o una conferencia, o una reunión importante, ese día tenemos que ir a trabajar. Y entonces usted se arregla lo más guapo, la más guapa que usted pueda, y sale rumbo a ese lugar. Tenemos que de alguna manera, mis hermanos, cuidar cómo nos vamos a presentar frente a los demás. Cuando uno se mira al espejo, tiene la ventaja de tener la opción, tiene la ventaja de tener la opción
de alcanzar probablemente algún objetivo por el cual esa mañana usted se levantó para ir al trabajo. Si usted está preocupado con su imagen, al mirarse al espejo, lo que le va a traer probablemente es una buena oportunidad en el trabajo. Porque si usted va impecablemente vestido, bien peinado, los zapatos bien limpios, es más probable que le den el trabajo. A que si usted va de una forma dejada, lo primero que el que le va a hacer la entrevista dice, bueno, este no es una buena opción o una buena persona para que se integre a nuestra compañía, a nuestra empresa, a nuestra escuela. Así que nosotros nos preocupamos mucho por eso. O tal vez le va a traer una buena oportunidad de estar frente a alguien a quien usted quiere agradar, especialmente las jovencitas y los muchachos. Los muchachos no salen sin bañarse cuando vaya a ver a esa muchachita que quiere ver. La muchachita tampoco sale sin peinarse correctamente o de una forma bien. Porque ¿qué va a pensar la otra persona? Siempre es importante mirarnos en el espejo. Siempre, mis hermanos, es importante cuidar nuestra apariencia física. Eso es muy importante. Siempre es importante tener en cuenta que cada uno de nosotros necesita presentarse delante del mundo de la mejor manera. ¿Sí o no? Pero yo no sé cuántos de nosotros vamos al trabajo de una manera no correcta. Mas, sin embargo, todos nos preocupamos por ir bien vestidos, bien perfumaditos, bien arreglados. Pero estamos hablando del aspecto físico. Pero cuando me encuentro con este texto que acabamos de leer, mis hermanos, la pregunta que viene a reflexionar en mi corazón es que si cada día también hago ese ejercicio espiritual. Si cada día yo voy y busco y me miro en el espejo del Señor para tener un cambio en mi vida. Al mirarme en el espejo de la gloria del Señor, mis hermanos, de alguna manera comienzo a darme cuenta de que tengo defectos en mi vida. O algunos detalles que hay en mi vida. Y que en la vida de cada uno de ustedes necesitan también mejorar. Mirarnos en el espejo de la gloria del Señor significa mirarnos en el espejo que es Jesucristo. En la imagen de Jesús, nuestro mejor ejemplo. Cuando nosotros nos miramos en el espejo, siempre queremos parecernos a alguien o a una persona muy reconocida. Siempre queremos imitar a alguien en el peinado, en la ropa, en las hermanas con la forma como se pintan, el maquillaje que salió a última moda. Siempre hay una necesidad de tratar de presentar una buena imagen. Frente al espejo del Señor, mis hermanos, nosotros también necesitamos considerar presentarnos con una buena imagen. ¿Y saben por qué? Porque esa es la imagen que trasciende a su alrededor. Esa es la imagen de vernos en el espejo de la gloria del Señor. Es la que trasciende para poder llegar hasta el alma de las otras personas y presentarles una imagen de gozo, una imagen de paz, una imagen de bondad, una imagen en que esté de acuerdo con nuestra realidad como cristianos. Muchas veces nos llamamos cristianos, mis hermanos. Y nuestra vida espiritual realmente deja mucho que desear. Nos llamamos cristianos cuando entramos a este lugar. Sabe que la Biblia nos muestra muchas enseñanzas con respecto a tener que parecernos al Señor. El apóstol San Pablo nos dice: sed imitadores de mí, como yo de ¿quién? De Cristo. A veces nosotros no nos animamos a decirle a la gente: miren, traten de imitarme a mí.
O simplemente en el trabajo tal vez ni saben que somos adventistas del séptimo día. En el trabajo tal vez ni saben que usted es adventista, es una hermana o hermano cristiano. En el colegio tal vez ni saben que usted viene a la iglesia los sábados. Porque nuestra forma de presentarnos, porque nuestra forma de actuar no va de acuerdo ¿a qué? Con los principios de la palabra de Dios. Y esta mañana, mis hermanos, necesitamos, el objetivo es que nosotros nos veamos a cara descubierta frente al espejo del Señor y decirle: Señor, ¿cuáles son las áreas de mi vida que yo necesito cambiar? Que necesito que sean transformadas por ti, que sean arregladas por ti. A veces nos miramos en el espejo del Señor y seguimos, mis hermanos, conforme con lo que somos. Y esta es una realidad. Tenemos 10, 20, 30, 40, hasta algunos hermanos dicen: no, es que yo nací en el Evangelio. Pero usted trata de buscar esa imagen de ese hermano o hermana y tratar de decir: ok, dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. Yo no puedo ver esa imagen de Jesús en esa hermana, en ese hermano, en ese joven, en esa señorita. Por eso el mensaje para nosotros hoy en día: nosotros necesitamos cada día estar preocupados de esos detalles que pueden provocar una mala impresión en donde nos encontramos. A veces actuamos o hablamos o damos una mirada que realmente, en lugar de que esa hermana o ese hermano vea que usted está feliz, que usted está contento, que usted tiene a Cristo en su corazón, esas gentes mejor se alejan de usted, porque lo que primero ve es una imagen distorsionada de Jesús. Y nosotros decimos que somos cristianos, pero de cristianos no tenemos nada. Aunque sea duro para nosotros eso. Y como yo le dije, esto es para mí primero, y lo estoy compartiendo con ustedes. Porque, mis hermanos, yo soy un hijo de Dios con pecados también, con faltas. Pero cada vez que yo leo la Biblia, me pongo a pensar y digo: Dios mío, necesito que tú me cambies, necesito que tú me ayudes. ¿Saben? ¿Cómo podemos nosotros ver de cómo estamos nosotros realmente en nuestra vida interior? Vamos a ver qué dice Gálatas. Gálatas, mis hermanos, Pablo nos presenta en Gálatas 5:19. Si lo tienen, por favor, búsquenlo. Gálatas 5:19 nos dice lo siguiente: hay algunas características de estas cosas que se podrían descubrir mientras miramos en el espejo de la gloria del Señor ciertas conductas que dice. ¿Qué dice la palabra de Dios en Pablo? ¿Sí, hermana? Manifiestas son ¿qué? ¿Qué son qué? Manifiestas son las obras de la carne. Y usted puede ver allí, hermanos. Sí, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, orgías, borracheras, contiendas, enemistades, iras, celos, envidias. Nada de esto tenemos nosotros, ¿verdad, hermanos? Nada. Nosotros estamos bien. No somos envidiosos, no tenemos celos, no nos airamos, no nos peleamos, no tenemos enemistades, no adoramos a nadie, no hay nada de inmundicia en nuestra mente, no hay orgías, no hay fornicación ni otras cosas. ¿Saben? Esto afecta la imagen que tenemos al frente del espejo, que es la imagen de Jesucristo.
Conductas que nosotros tenemos necesitan ser mejoradas. Hábitos que ofenden al Señor y necesitan ser cambiados. Maneras de vivir que están en contra de lo que dice el Señor, en contra de lo que el Señor ha establecido. Aquí en este pasaje de Gálatas 5, 19 al 22, dice que son manifiestas las obras de la carne, y al final, en el versículo 21, ¿qué nos dice? Los que practican tales cosas van a estar allá en el cielo. Eso dice. ¿Qué dice? No heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. Los que hacen ciertas cosas que están escritas aquí. Los que se presentan frente al mundo con una doble imagen. Los que se esconden. Los que prefieren caminar en el mundo de una manera y prefieren estar en la iglesia de otra manera. Aquí en la iglesia todos nos parecemos a Cristo. Pero cuando salimos a través de las puertas de este templo, es cuando comenzamos a sacarnos, mis hermanos, muchas veces la máscara que tenemos. Haga de cuenta que venimos al estacionamiento, nos estacionamos, pip, pip, y vemos y le decimos a la esposa, al esposo, ¿cómo estoy? Muy bien, ok. Y entramos ahí, buenos días, hermano. Y todo es dulzura y felicidad aquí. Pero en cuanto termina el culto y salimos, ok, esto ya no lo necesito. Y ahora sí, ya no me saludó el hermano, ya no me sonrió la hermana, ya no esto, ya no el otro. Y empezamos ya con ¿qué, mis hermanos? Sí, empezamos con todas las obras de la carne. La iglesia del Señor no es una iglesia mediocre. La iglesia del Señor, mis hermanos, no es una iglesia que esté engañando. La iglesia del Señor no es una iglesia mentirosa. La iglesia del Señor es una iglesia poderosa en la imagen del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor es una iglesia poderosa en la autoridad que Cristo le ha dado a cada uno de ustedes y a mí. Esta es la iglesia verdadera. Una iglesia que avanza por la palabra del Señor, que es viva y eficaz para estos tiempos. Nosotros, mis hermanos, somos la iglesia, pero necesitamos entender que debemos estar cada día parados en el espejo del Señor para poder cumplir la misión que Él nos ha pedido y parecernos cada día más a Él. ¿Nos parecemos más cada día a Cristo, mis hermanos? En nuestra imagen se refleja el Señor Jesucristo. Vean ustedes esto. Ella se está mirando y él, ¿qué cosa? En el reflejo que ve a quién? A Jesús. Si usted está en su baño, cuando usted se mira en el espejo, el reflejo que usted ve es ¿qué? Ve a Jesús. Cuando usted anda en cualquier otro lugar, eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Pero ¿saben cuáles son algunas de las diferencias en el concepto de belleza que el mundo te presenta y lo que Dios te pide que tú hagas? Vean lo siguiente. Para el mundo, ¿qué cosa es? La belleza. Soberbia. Mientras más bonito o hermoso el muchacho o muchacha esté, es bienvenido. Eso provoca ¿qué? Orgullo. ¿Provoca qué cosa? Vanagloria. Pero para Dios, cuando usted está viendo la imagen de Jesús, ¿es qué cosa? Es tener ¿a quién? A Jesucristo como nuestra imagen principal. No va a ser el mundo, no va a ser la moda, no va a ser ciertos artistas que nosotros podemos ver en el internet o en la televisión o en las revistas. No, Jesucristo va a venir a ocupar ese lugar
porque nosotros estamos viendo a Cristo en esa imagen. Cuando tú estás frente a alguien, tú no hallas gracia en esa persona porque tú eres, sino porque Jesucristo es quien actúa a través de ti. Saben, a veces usted puede decir, pues yo traté como lo mejor posible de agradar a esa persona, pero no le caí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque usted es un cristiano auténtico. Porque lo que la otra persona ve en usted no va de acuerdo a lo que él o ella quiere. Así que usted es como rechazada o rechazado. ¿Por qué? Porque el mundo ve ¿qué cosa? Si usted está bonita o hermoso o guapo, esto es lo que usted le va a valer. En cambio, fíjense bien, cambios en la conducta, en la belleza, cuando se hacen ciertas cirugías, por decirlo así, cambios en la conducta que emocional, derivados ¿por qué? Mejoras físicas. Pero en Jesucristo, la imagen que nosotros vemos que Jesucristo se convierte en tu imagen eterna, tu emblema, tu carta de presentación cada día. Y los compañeros de trabajo, las personas que viven cerca de ti o alrededor tuyo, van a ver que tú eres un auténtico cristiano. Porque ¿qué pasa, mis hermanos? Tú vas a trascender, vas a pasar los límites, vas a traspasar barreras, vas a destruir fortalezas, porque comienzas a tener a Cristo en tu corazón. Isaías, mis hermanos, vamos a buscar Isaías 61. Vamos a ver qué nos dice Isaías 61. Isaías 60, capítulo 60, versículo 1 dice: ¿alguien lo tiene? Gracias. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido ¿qué cosa? ¿Y qué cosa ha llegado a ti? La gloria del Señor ha nacido ¿qué? ¿Cuántos de nosotros realmente ha nacido la gloria en el corazón de ustedes? Deberíamos decir amén, exactamente. Porque si estamos aquí, hermanos, es porque Cristo ha nacido en usted. Porque si usted nada más vino aquí a cumplir un tiempo en la iglesia y decir que ya llegué, como decimos en la escuela, pasé lista, estamos mal. Necesitamos nosotros entonces mirarnos en el espejo del Señor, y ese espejo nos va a decir que vamos caminando para verle cara a cara al Señor Jesucristo. Cuando tú resplandeces en ese brillo de la gracia, de la autoridad que el Señor te está dando, de esa oportunidad de llamarte su hijo, no cualquiera tiene esa oportunidad, porque tristemente quiero decirles, mis hermanos, hay personas que han decidido no parecerse al Señor Jesucristo. Podemos llamarnos adventistas, podemos llamarnos cristianos, pero muchas veces, dice aquí, tristemente hay personas que han decidido no parecerse ¿a quién? A Dios. Incluso dentro de la iglesia hay gente que ni siquiera quiere parecerse al Señor. ¿Por qué? Han pasado tanto tiempo viviendo una vida religiosa que están conformes con eso. Como le dije yo en principio, soy adventista porque mi mamá me trajo, pero no estoy convencido. Cristo no ha nacido en mí completamente. Yo no he recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Y por lo tanto yo voy a ir a la iglesia porque va mi mamá. Voy a la iglesia porque va mi papá. Voy a la iglesia porque tengo que ver a los hermanos, si no van a decir, pues ¿dónde andaba? Pero realmente yo vengo a la iglesia para encontrarme con Dios. Realmente vengo para tener un crecimiento espiritual.
debería ser eso, mis hermanos. El enemigo se ha encargado de mantenernos ocupados. El enemigo se ha encargado de no preocuparnos en ningún detalle. Todo está bien, everything okay. Y así andamos. 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 años como cristianos. Pero la imagen que nosotros damos alrededor de la iglesia, de los vecinos, del trabajo, de nuestra familia, no es esa imagen que el Señor quiere que usted refleje como un auténtico cristiano. Un espejo es un accesorio, y probablemente mirarnos todos los días al espejo del Señor no vaya a ser tan importante para nosotros. Pero un día, mis hermanos, un día el Señor nos va a decir: tienes que arreglarte un poquito más para parecerte a mí. Tremendo esto. Está duro esto. Porque el Señor nos va a decir, nos va a llamar a cuenta. Y hoy es el día en el cual Él nos está hablando. Que dejemos aquellas cosas que no nos va a traer nada de beneficio. El Señor nos está diciendo, un día tienes que arreglarte un poquito más para parecerte en mí. Porque cada día que tú vienes, yo te veo y tú ves la imagen tuya en ese espejo y no puedes parecerte todavía a mí. El Señor quiere que nosotros vayamos todos los días a los pies de Él. ¿Saben? Cuando usted va todos los días con Jesús, usted va a ver ¿qué cosa? La imagen de Jesús reflejada. Algunos personajes bíblicos que quiero presentarles en esta mañana que reflejaron la imagen de Jesús. Fíjense bien, hay muchos, pero yo escogí a unos cuantos porque esos me han ayudado a mí en forma especial. Abraham el peregrino. Miremos primeramente el retrato de Abraham. Allí él va morando en tienda, instalando en cada lugar donde él se quedaba en sus tiendas, ¿qué cosa? Un altar de ¿qué? De agradecimiento, una señal que él había tenido, una comunicación con Dios. Y ese altar era un recuerdo para su descendencia. Pero fíjense lo que nos habla la Biblia, Génesis. Lo vemos habitando en diferentes lugares. Abraham tenía riquezas, tenía oro, tenía muchos ganados, tenía muchos sirvientes, pero nada de eso lo retenía en un solo lugar. Nada lo ataba a este mundo. Y a veces nosotros, mis hermanos, nos ata el trabajo. A veces nos ata nuestra casa. A veces nos ata los carros. A veces nos ata las vacaciones. Y si yo puedo enumerar varias otras cosas, hermanos, nosotros estamos atados a este mundo como que si ustedes y yo nos vamos a quedar en este mundo. ¿Quieren quedarse aquí, hermanos? Dice que somos como Abraham, peregrinos. ¿Qué hace un peregrino? Va de lugar en lugar, de paso, porque sabe, dice aquí, y lo dice Hebreos 11:13, Abraham confesaba que era extranjero y peregrino sobre esta tierra, porque ¿dónde estaba su pensamiento? En el cielo. A la luz de esta figura, mis hermanos, ¿no queda al descubierto nuestro arraigo a esta tierra? Nuestro sedentarismo espiritual, afanados por obtener los beneficios de esta patria, y decimos que sí, vamos al cielo, vamos caminando hacia el cielo, vamos a la iglesia, pero
nuestra actitud no va de acuerdo. ¿Saben? Hay otro que me gusta bastante. ¿Quién es? Jacob, el usurpador. Ahora vemos que él va campante por el camino que se ha trazado, engañando a medio mundo. Ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Primero engaña a su hermano, luego engaña a su padre, después a su tío. A cada uno de ellos le dio un golpe y en cada uno de ellos él dejó una herida. Incluso cuando tuvo esa pelea con Dios, le dijo: no te voy a dejar hasta que ¿qué? Estaba poniendo condiciones. ¿Saben? Sin embargo, Jacob comienza a tropezar en lo que él mismo había edificado. La siembra ahora estaba dando abundante cosecha. Por cada engaño cometido, ahora él se convierte en un ¿qué? Engañado. Por cada herida que él provocó e hizo, ahora él está recibiendo la misma ¿qué? Medicina. Imaginémonos quien está ahí no es Jacob, sino nosotros. Somos nosotros mismos que insistimos, mis hermanos, en engañar, en herir, en usar triquiñuelas o hacer cuantas otras cosas para salir adelante de nuestros compromisos. Como si nuestro pecado, mis hermanos, no nos fuera a alcanzar nunca. Somos nosotros mismos los que lanzamos la saeta y escondemos la mano. Como si Dios no nos viera y como que si nunca esa saeta va a regresar sobre nosotros a nuestro propio corazón. Quiero decirles que Jacob está libre de culpas, más que nosotros, porque él no tenía antecedente y ustedes y yo tenemos ya antecedentes. ¿Cuáles son? Todos los personajes del Antiguo Testamento, lo que ellos hicieron. Dice Pablo que todo eso lo tenemos ¿para qué? Para una ¿qué? Una información para nosotros. Ese ejemplo que tenemos es para que nosotros no vayamos a caer otra vez ¿en qué? En lo mismo. Y aquí Jacob está ante nosotros en el espejo del Señor. Ojalá que nosotros saquemos un buen ejemplo de la vida de este jovencito o de este personaje. El siguiente personaje también me encanta. José, ¿qué? José es el favorito de su padre y el envidiado de sus ¿qué? Hermanos. Es el soñador que pese a sus ruegos y lágrimas es vendido como esclavo para Egipto. Y allí en Egipto sirve en la casa de Potifar, un príncipe de Dios, mis hermanos, sirviendo a la mesa de un incircunciso. Pero, ¿por qué no se queja José? La mujer de Potifar lo mira y lo remira, lo mira una vez más e intenta atraparlo con la mirada, con sus palabras, con sus manos, pero en ella, solamente en sus manos, se queda el vestido inerte de José. Y la respuesta de José es: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. José no rechaza el pecado por temor a Potifar, ni por evitar la represalia de la esposa de Potifar. ¿Cómo pecaría en contra de Dios? Ese es el mensaje para nosotros. Su referente es Dios mismo. Entonces, mis hermanos, cuando José trata de obedecer o obedece completamente a Dios, ¿qué pasa? Viene lo peor. Yo no sé si usted, cuando usted ha decidido hacer la voluntad de Dios,
Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, cuando usted decide guardar el sábado, porque usted dice, no, la ley de Dios les dice que yo no debo de trabajar en sábado. Y cuando usted decide obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿saben? Le vienen malos problemas, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Y eso es exactamente lo que le pasó a José. José dijo, yo no me voy a meter con la esposa de mi amo. Yo no voy a hacer aquello porque no está correcto. ¿Cómo voy a pecar? No contra mi jefe, no contra la esposa de mi jefe, sino contra ¿quién? Contra Dios. Tenía principios cristianos. Al mirar a José en la palabra, vemos nuestra pesadumbre, mis hermanos. Vemos nuestra amargura de nuestro espíritu que tantas veces ha rebasado en palabras descomedidas a causa de las adversidades o de las cosas que han sido en contra de nosotros. Cuando nosotros vamos con Dios y le decimos, yo quiero hacer tu voluntad, y no sale como yo le pedí a Dios, ¿saben qué pasa? Empieza un remordimiento, un sentimiento de queja y decirle a Dios, yo te dije que iba a serte fiel, yo te prometí que iba a hacer esto, y mira, tú no me has librado, tú no has hecho nada. Pero ¿qué ejemplo tenemos de José? A pesar de que estuvo, primeramente era envidiado por sus hermanos, después fue vendido, después trabajó como esclavo, después estuvo en la cárcel. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? De ese lugar, en lo más bajo en el cual José había caído, no por estar en contra de Dios, sino por hacer la voluntad de Dios, nosotros encontramos la historia que Dios lo levantó desde allá abajo y lo puso en lo más alto que nosotros podemos ver. El príncipe de Egipto. Qué lección tan interesante. Su carácter bondadoso, transparente, hace parecer el de nosotros. ¿Qué diremos de la pureza de su mirada de José? ¿De la santidad de sus manos? José no solo buscó la ocasión, José no solo no buscó la ocasión para pecar, sino que presentándosele la ocasión para pecar, huyó de ella. ¿Cuántos de nosotros hoy en día huimos de la tentación del pecado? No lo sé, pero Dios lo sabe, y Dios desea que ustedes y yo nos sigamos mirando en el espejo del Señor. Moisés, el príncipe de Egipto. Moisés pasa entre nosotros. Nunca el mundo ha ofrecido más dones que un hombre que a Moisés. A la excelencia de su familia, educación, sitio y honor. No ha llegado nadie de manera más natural a él. Ustedes saben ese decreto de que se tenía que de matar a todos los niños, y la mamá, ¿qué cosa lo hizo? Lo guardó, lo protegió, y Dios en su providencia, la hija de Faraón lo toma como hijo. Es educado en el palacio, educado por la madre de sangre de él. Y allí empieza todo lo que usted como padre puede hacer, como padre cristiano. Sus modales delicados, su pronunciación exquisita. Sin embargo, mis hermanos, en la hora suprema, en las decisiones radicales en las que debía renunciar a su familia real, a la educación real, al sitio real y al honor, él renuncia a todo eso, escogiendo, como dice Hebreos 11, 25 y 26, escogiendo antes ser maltratados ¿con quién? Con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Mis hermanos, es que hay en su alma una espina clavada
un llamado divino, un fuego ardiente que no le deja disfrutar en paz los deleites temporales de este mundo? Cuando él era niño, su madre, que también fue su nodriza, le había dicho quién era él, quién era su pueblo y quién era Dios. 3 cosas. Su madre le dijo: tú tienes que saber quién eres. Tú tienes que saber quién es tu pueblo. Y tienes que saber quién es quién. Dios. 3 cosas que debemos enseñarle a nuestros hijos. ¿Qué queda de Moisés del palacio del faraón? No queda nada. Salvo tal vez un recuerdo de Moisés que alguna vez estuvo en ese palacio. Lo tuvo todo y lo perdió todo. Pero cuando lo perdió todo, mis hermanos, él ganó todo. ¿Sí o no? Él ganó todo. Dice, ahora vemos también que nuestro corazón extremadamente necio ama aquello que despreció Moisés. Hermanos, como humanos que quisiéramos vivir en un palacio, como humanos quisiéramos tener la realeza a nuestros pies, la gente, la servidumbre. Como humanos quisiéramos tener tantos títulos como se le había dado a Moisés. No lo ama porque lo tenga, sino porque lo desea. Y porque en ese deseo, mis hermanos, el ser humano se revuelca día tras día sin otro premio que la desdicha de no alcanzar lo que siempre desea, que es lo mundano, que es lo terrenal. Y el Señor nos da este ejemplo de Moisés. Pero eso no es todo. Pasa el tiempo y Moisés llega viejo. Dice la Escritura, mis hermanos, que él es el hombre más manso que pisó la tierra. Un día Dios le da una orden, y a diferencia de las otras órdenes, Moisés no la cumple. En vez de hablarle a la roca, ¿saben qué hizo? ¿Qué hizo? La golpeó. Moisés representó mal al Señor. Moisés se enojó y Dios se enojó con Moisés. Y le dice Dios a Moisés: tú no vas a entrar a la Canaán. Y Moisés dice: pero Señor, si fui director de escuela sabática, fui uno de los ancianos, fui el director de diácono, el director de jóvenes, fui diaconisa, fui diácono, Señor, ¿cómo no me vas a dar oportunidad en el cielo? Podemos clamar, podemos gemir, podemos llorar, pero el Señor le dijo a Moisés: no vas a entrar, tú te quedas aquí. Cuando nos vemos en el espejo de Moisés, y específicamente este episodio, vemos que el hombre solo es carne, y que por muy consagrado que seas, por muy manso que seas, no eres perfecto. Tienes dentro de sí un germen, tenemos, que se puede manifestar en cualquier momento, y en cualquier momento, por más consagrado que seamos, va a salir ese germen del pecado. Y vamos a contestarle mal al hermano, le voy a echar una mirada para fulminar al hermano, a la hermanita le voy a decir o hacer otras cosas. Entonces el pecado está allí. Pero Dios quiere que a pesar del pecado que está en nosotros, Dios quiere que vayamos día tras día a mirarnos en ese espejo que es Él, para que a través de esa mirada Dios nos siga transformando día con día. Y Moisés tuvo ese problema. Meriba nos dice en esta mañana: cuidado, tu carne es peligrosa. No te tienes que confiar en ti. No te enaltezcas. Dobla tu rodilla. Inclina tu corazón a Dios. Cuidado, si tú no haces eso, si tú no te miras en el espejo diario en el Señor Jesucristo, hay un peligro en tu vida.
aunque seas todo lo manso, aunque seas todo lo espiritual, cuidado, a Moisés le pasó también. Y tenemos el ejemplo de Moisés. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Necesitamos mirar al espejo del Señor Jesucristo. Samuel, y aquí quiero hablarle un poquito a los padres. Ahí está Samuel. Desde niño estuvo cerca de Dios. Aprendió a caminar en la intimidad de Dios. El Señor lo miró y le habló muy tempranamente, cuando a él todavía no sabía reconocer la voz de Dios. Pronto en Samuel, 1 Samuel 3:20, encontramos lo siguiente: todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Su victoria sobre los filisteos fue temible. Su larga y fructífera vida fue ejemplar. Todos consultaban a Samuel. Samuel, hermanos, había visto el fin de Elí y sus hijos. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Sí nos acordamos de Elí? ¿Quién era Elí? Un sacerdote. Sí. Tempranamente tuvo un motivo de escarmiento, pero cuando le llegó la hora a Samuel, no escapó de su misma suerte. Samuel, el profeta y juez, no pudo plasmar en sus hijos la huella que Dios había dejado en él en los largos años de su vida. Podemos nosotros venir a la iglesia, mis hermanos. Podemos nosotros ser los padres. Podemos ser dirigentes. Podemos estar aquí temprano en la iglesia dirigiendo el servicio de diáconos, diaconisa, escuela sabática, sociedad de jóvenes y todo. Pero si nosotros descuidamos la vida de nuestros hijos, nos va a pasar igual que a Samuel. Los hermanos pueden decir: oh, el hermano tal, qué espiritual es, qué buen dirigente es, cómo habla bien aquí, cómo habla acá, cómo es atento en la iglesia. Pero nuestros hijos, ¿cómo están? La figura de Samuel arroja luz sobre nuestros corazones para examinar nuestro propio camino. Es una imagen, una idea. Nosotros hemos leído la historia de Samuel para examinar nuestro propio camino. Tanto servicio espiritual es posible realizar sin ver los frutos en el hogar. Podemos estar aquí, podemos estar desde muy temprano y irnos hasta las 8 o 9 de la noche, pero nuestro hogar se está destruyendo. Nuestros hijos no tienen disciplina. No saben cómo comportarse aquí en la iglesia. Padres, es una responsabilidad que usted tiene en esta mañana. Mire y vaya a ver la historia de Samuel. Él había visto ya un ejemplo en la vida de Elí y de sus hijos, que iban y vendían los favores en la iglesia. Pero cuando el castigo de Dios vino sobre ellos, dijo: hasta aquí llegaron. Y saben, a pesar de que Samuel tenía esa experiencia cercana en su vida espiritual, él no hizo nada. Y nosotros podemos ver que aunque fue un excelente profeta, fue un hijo de Dios, un profeta que Dios lo tomó de su mano, pero también como humano tuvo sus fallas. Sea lo que fuere, ¿qué nos dice todo esto? Si no tenemos un temor de Dios y buscamos a Dios como nuestro único socorro, como nuestro único poder salvador, como nuestra imagen que está plasmada en ese espejo en el cual día con día nosotros podemos ir y verlo a Él. ¿Qué decir de este personaje? David el amado.
No hay tal vez otra figura bíblica que reúna tantas perfecciones como David. Era un joven hermoso, atractivo en su figura, y se le unía su alma de humildad y siempre estaba dispuesto a ayudar. Sus lágrimas más que su fortaleza, su sufrimiento más que sus triunfos, es lo que más nos atrae de la figura de David. Es el poeta vidente que anticipa los sufrimientos de Cristo. Es el amado que Dios encarna en anticipo del reinado del Mesías. Es el dulce cantor de Israel que canta con donaire la misericordia de Dios. Todo eso y mucho más reúne a David como una figura notable. Sin embargo, una nota de su arpa todavía y nos suena, podemos escuchar muy feo en nuestros oídos. ¿Se acuerdan ustedes? Él era bien hábil, ¿con qué? Con el arpa. Pero una de esas cuerdas como que falló. David descansa a la hora de la tarde. Se levanta perezoso y mira desde el terrado a una hermosa mujer. ¿Y saben qué pasa? ¿O saben qué sucede? La mirada empieza a meterle cosas en la mente. Y manda a llamar quién era esa mujer. Y busca al esposo. ¿Y el esposo quién era? Era un soldado de su ejército, un fiel soldado. Y nosotros y ustedes, mis hermanos, conocen la historia. No voy a meterme en detalles. ¿Saben? Un soldado ocioso, un guerrero acostumbrado a la batalla, es presa fácil en un día de asueto. ¿Qué quiere decir? Que ese día que nosotros decidimos no estudiar la Biblia, ese día que nosotros decidimos no orar, estamos listos para que el diablo venga y ¿qué cosa? Nos tome también a nosotros. Mis hermanos, necesitamos reflexionar. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Dónde estoy yo en el camino con Dios? ¿Dónde estoy y cómo estoy yo caminando con Dios? Necesito, mis hermanos, necesitamos reflexionar en nuestra vida. ¿Qué está pasando? Necesitamos, mis hermanos, tener nuestros hábitos espirituales. ¿Cuáles son esos hábitos espirituales? ¿Cuáles son, hermanos? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios. Eso debe ser algo que nos debe de caracterizar como cristianos. Día tras día, mañana tras mañana, levantarnos, orar, pedirle a Dios que nos dirija, que envíe sus santos ángeles y el Espíritu Santo para que nos libren de todo problema, de todo pecado. Yo quiero invitarles en esta mañana. ¿Y saben por qué? Porque allí está la ganancia para nosotros. Ahí está nuestro tesoro. Mirarnos en el espejo del Señor. ¿Saben? No mirarnos en los artistas que el mundo presenta. Cómo se visten, qué hacen para los hermanos varones. No mirarnos en estas actrices para las hermanas, que me voy a arreglar el pelo, que voy a ponerme en este vestido, que voy a pintarme así, que voy a hacer esto. No, hermanos, no. Debemos, ¿qué cosa, mis hermanos? Vestirnos de la paz de Dios. Debemos vestirnos, ¿qué cosa? Vestirnos de la paz de Dios. ¿Vestirnos de qué? Del amor. Vestirnos del perdón. Y debemos, ¿qué cosa, mis hermanos? Caminar con Jesucristo. ¿Saben? Dios desea una iglesia como la que ustedes están viendo.
una iglesia misionera, una iglesia que trabaje para Él, una iglesia que se preocupe por los que están perdidos. Dios desea que ustedes y yo, mis hermanos, nos vistamos de humildad y comencemos a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Dios desea que nos vistamos de la paz y comenzar a dar el perdón a nuestros hermanos, porque tal vez entre nosotros hay problemas y esa situación no nos va a dejar ir al cielo. Debemos comenzar a caminar con Jesucristo. Esta es la iglesia que hoy necesita ver al mundo. Una iglesia más parecida ¿a quién? A Jesucristo. Una iglesia más parecida a lo que es Jesucristo como Hijo de Dios. Y saben, tú y yo somos esa iglesia. No desviemos la atención de quien realmente merece tu atención. Y ese, ¿saben quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben? Algunos dirán, pero va a ser muy difícil llegar a ser como Jesucristo en un mundo lleno de imperfección, en un mundo en el cual hay tantas incoherencias, inconsistencia. Pero miren lo que nos dice 1 Corintios 3:12. Fíjense lo que dice 1 Corintios 3:12. Ahora vemos por espejo. Yo quiero invitarlos a que buscamos en nuestra Biblia. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo. ¿Lo encontramos? Amén. Ahora vemos por espejo, ¿cómo? Oscuramente. Mas entonces, ¿qué? Le veremos ¿cómo? Ahora conozco en partes, pero entonces, ¿qué cosa? Lo conoceré ¿cómo? Como fui conocido. Y cada día que usted vaya mirándose en ese espejo, usted va a ver que al principio la imagen que usted ve es borrosa. Cada vez. Pero día con día, si usted se sigue mirando, va a llegar un momento en que esa imagen borrosa va a desaparecer, como nos dice Pablo en 1 Corintios 13:12. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Sigue buscando parecerte al Señor. Y aunque todavía esté un poquito oscuro y borrosa la imagen, mientras sigas en este camino, en algún momento, al ver cara a cara, te vas a dar cuenta de que valió la pena el esfuerzo. Te vas a dar cuenta que valió la pena el sacrificio y la decisión de parecerte más a Jesús. Mientras más lejos estemos de Jesucristo, nunca vamos a estar satisfechos. Mientras más cerca usted esté de Cristo, más va a sentir que Cristo está con usted. Yo creo que en esta mañana todos tenemos la necesidad de sentir la presencia de Dios. Mi deseo es que la gracia del Señor venga a estar con usted. El Espíritu Santo lo anime día a día para que ese hábito de estudiar la lección, la Biblia y otras cosas, sea ese hábito que comience en ese caminar con Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a cantar el himno 288.